Rosario caminaba despacio bajo la lluvia fría del amanecer, con los zapatos rotos y la mirada perdida en el lodo. Sus hijos, Tomás, de 14 años, Alma, de 9, y el pequeño Benito, apenas de 3, la seguían sin hablar, cubriéndose la cabeza con un trapo mojado. «Apúrate, mamá», susurró Alma, con los labios morados del frío. Rosario solo asintió, apretando el pañuelo que guardaba lo último de su marido, un anillo de cobre y una carta desteñida. El portón de la hacienda Las Cruces se cerró de golpe detrás de ellos. La madre del difunto, doña Berta, había lanzado las últimas palabras como cuchillos. «Fuera de mi casa, mujer sin vergüenza, ni un pedazo de pan te mereces. Mi hijo te dejó con deudas, y eso te ganaste por casarte sin nombre ni dote». El eco de su voz aún resonaba en el pecho de Rosario, mientras avanzaban cuesta abajo por el camino empedrado. El estómago vacío le dolía, pero dolía más mirar las manos temblorosas de sus hijos. El olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de las chimeneas del pueblo que despertaba. Aquella misma mañana, al borde del mercado, varias comadres cuchicheaban. «¿Viste? La viuda del minero, la que llevaba el rebozo verde. La echaron de la hacienda. Dicen que su marido robó plata del patrón antes de morir». Rosario escuchó cada palabra como si le clavaran espinas bajo la piel, pero mantuvo la cabeza baja. Sabía que en ese pueblo la miseria olía fuerte y la vergüenza nunca se olvidaba. Se refugiaron junto a una pared del templo, bajo un tejado roto. De su canasta solo quedaba un pedazo de pan duro. Ella lo partió en 3 trozos iguales y lo dio a sus hijos, guardándose nada para sí. «Come tú también, mamá», pidió Tomás. «Ya comí», mintió Rosario, sonriendo con los labios secos. El sonido de la misa matutina llenó el aire. Campanas, murmullos, un canto lejano. Rosario cerró los ojos y recordó la última noche que vio a su esposo, Julián. Era un hombre de manos fuertes, ennegrecidas por el polvo de la mina. Aquella noche le había prometido algo que ella nunca entendería del todo. «Si algo me pasa, busca al viejo granero de los Guzmán, allá por la quebrada. Lo nuestro no se acaba con mi muerte, Rosario». Después la besó en la frente y se fue sin mirar atrás. Desde entonces habían pasado 3 años. Nadie volvió a ver a Julián. Solo llegó su nombre escrito en una lista de muertos tras un derrumbe en la mina vieja de Durango. El llanto de Benito la trajo de regreso al presente. Llovía más fuerte. El agua corría por las calles como ríos de barro. «No podemos quedarnos aquí, mamá», dijo Tomás con voz firme. «Vamos a buscar ese granero del que habló papá. Tal vez…». Ella lo miró, sorprendida por el brillo de esperanza en los ojos del muchacho. Tal vez era una locura, pero era la única palabra que tenía sentido. Granero. Tomás tomó la mochila de tela con las pocas cosas que quedaban: una manta, un cuaderno viejo y una vela. Rosario cargó al pequeño Benito, y bajo el aguacero empezaron a caminar hacia las colinas del sur, donde el monte se abría entre nubes bajas. Cada paso era un desafío. El barro se pegaba a los pies. El viento cortaba la cara. El rebozo empapado pesaba como plomo. Al llegar al cruce del río, Rosario vio cómo el agua crecida formaba remolinos peligrosos. Detrás de ella, un campesino viejo con su burro se detuvo. «No crucen, señora. Se los puede llevar la corriente». «Tengo que pasar, don», respondió sin levantar la mirada. «¿A dónde va con esas criaturas?» «A buscar un lugar que nos dejó mi difunto», dijo, y su voz se quebró. El hombre suspiró, bajó de su burro y extendió una mano. «Suban. Si es hacia las lomas, les puedo mostrar el camino viejo». Rosario dudó, pero el cansancio pudo más. El burro apenas avanzaba, resbalando en el barro, mientras el anciano contaba historias de la hacienda Guzmán, de cuando el granero servía para guardar maíz y cuando lo abandonaron tras una peste de ratas hace años. «Nadie entra allí desde hace décadas»,
Dicen que huele a muerte y a recuerdos, sonrió el viejo, con los dientes manchados de tabaco. Al caer la tarde, llegaron a una zona alta, donde el aire olía a madera podrida y hojas húmedas. El granero se alzaba al fondo de una hondonada, inclinado, con el techo roto y las puertas oxidadas. Rosario lo miró con el corazón en la garganta. ¿Esto es lo que me dejó Julián? El anciano se santiguó. Pues, si lo dejó él, algo habrá querido decir. Cuídese, señora. Aquí no baja nadie desde hace tiempo. Cuando el viejo se alejó, el silencio de la noche los envolvió. Dentro del granero se oían los crujidos del viento filtrándose entre las tablas. Un búho lanzó un grito agudo desde el tejado. El polvo llenaba la garganta. Alma estornudó. Tomás empujó una puerta que se resistía. Huele a humedad, dijo, tapándose la nariz. Rosario encendió la vela y observó el interior. Pedazos de herramientas oxidadas, una escalera rota, montones de paja seca cubiertos de telarañas. Vamos a dormir aquí, hijos. Mañana veremos qué hacemos. Encendieron una pequeña fogata con restos de madera. Rosario los arropó con la manta, observando sus rostros sucios y agotados. Se quedó despierta, escuchando el caer de las gotas sobre el techo agujereado. En medio del silencio, escuchó un golpe sordo. Venía del suelo, del rincón derecho del granero. Pensó que era una rata, pero el sonido se repitió, y luego se convirtió en un leve arrastre de metal. Tomás abrió los ojos. ¿Oíste eso, mamá? Sí, murmuró ella, tomando la vela con manos temblorosas. Se acercó despacio, apartando la paja con el pie. El suelo tenía una tabla más clara que las demás, con los clavos medio sueltos. Se agachó y pasó los dedos por las ranuras. El aire que salía era fresco, como si debajo hubiera un espacio vacío. Intentó levantar la tabla, pero estaba clavada por dentro. Déjalo, mamá. Puede ser peligroso, advirtió su hijo. Rosario dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Algo en el pecho le decía que su marido había querido que ella llegara justo allí. Esa noche no durmió. Cada vez que el viento soplaba, sentía que la madera vibraba bajo el suelo, como si algo quisiera salir de allí. Tomás roncaba suavemente. Alma abrazaba a su hermanito. Rosario, sentada junto al fuego, susurró: Julián, si me estás oyendo, mándame una señal. Una chispa saltó del fuego, golpeando la tabla sospechosa, y un leve resplandor metálico brilló entre las rendijas. Rosario se estremeció. El amanecer asomaba detrás de las sierras cuando se levantó con decisión. Hoy sabremos qué guardabas aquí, mi amor, dijo en voz baja. No sabía que bajo esas tablas dormía algo mucho más grande que un recuerdo, algo que cambiaría su destino, y el de todo el pueblo. El amanecer entró por las rendijas del techo roto, pintando el polvo suspendido con tonos dorados. Rosario se incorporó después de una noche casi sin sueño. El rumor del viento recordaba suspiros humanos, y bajo sus pies seguía ese extraño hueco, ese pequeño temblor de madera que parecía respirar. Tomás aún dormía, con el brazo sobre Alma, y el pequeño Benito murmuraba algo entre sueños, chupándose el dedo. La viuda cubrió las brasas moribundas con un puñado de paja y salió al patio para respirar aire fresco. La tierra estaba húmeda, y el olor a estiércol mezclado con el rocío de la mañana le rasguñó la nariz. Cerró los ojos un momento. El silencio de aquel lugar le pesaba en el pecho. Todo le recordaba a él, a Julián, la voz grave, las manos manchadas de carbón, la risa franca cuando él decía: algún día tendremos nuestra propia tierra. Una brisa templada le trajo su memoria. Hace 3 años, Rosario lavaba ropa en el arroyo cuando él llegó cubierto de polvo. Esa tarde, el sol caía a plomo y el aire olía a herrumbre. Julián tiró al suelo su casco de minero y se arrodilló a su lado. Rosario, tienes que prometerme algo.
dijo sin aliento. Ella, preocupada, soltó la ropa y lo miró. ¿Qué pasa, Julián? Pareces muerto del susto. No digas nada a nadie, pero encontré algo en la veta norte, algo que no debía estar allí. Su voz se quebró. Ella notó por primera vez el miedo en sus ojos. ¿Te metiste en problemas?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Él asintió despacio. El patrón Guzmán tiene hombres que matan por lo que guardan en esa mina, pero yo enterré una parte. La más pura, Rosario. Si algún día no vuelvo, esa parte tiene que ser tuya. De los niños. Ella rió nerviosa, pensando que exageraba. No digas tonterías. Vas a volver, como siempre. No, esta vez no, mi vida. No confíes en nadie, ni en mi madre, ni en mis primos. Ve a ese granero al pie de la quebrada y espera la luna llena. Allí lo entenderás. Esa fue la última conversación. Esa noche Julián salió en silencio, con la lámpara encendida y una mirada que ella nunca olvidó. Al amanecer siguiente, las campanas del pueblo sonaron distintas. Rumor de tragedia. Hubo un derrumbe. Nadie volvió de la veta norte. Rosario tragó saliva y se obligó a regresar al presente. Dentro del granero, Tomás ya intentaba levantar la tabla. «Usa esto», dijo Rosario, entregándole una vieja barra de hierro oxidada. «Pero hazlo despacio». El chirrido del metal al romper la madera fue tan agudo que Alma se cubrió los oídos. Cuando al fin abrieron el hueco, apareció una cavidad oscura, apenas 1 metro de ancho. De ahí subió un aire frío que olía a humedad antigua. «Mamá, hay algo abajo», susurró Tomás. Rosario sostuvo la vela sobre la abertura. A la luz temblorosa se distinguió una superficie metálica cubierta de polvo y tierra. Parecía la tapa de una caja. El corazón de Rosario golpeó. Agachó la cabeza, metió la mano y rozó con los dedos aquella superficie helada. «Está cerrada con candado», dijo. Tomás bajó un poco más, usando los travesaños rotos como escalera. «Es un cofre, mamá, pero viejo, bien pesado». Trataron de levantarlo, pero no se movía. Ella suspiró, secándose el sudor que ya le escurría por la espalda. «No tenemos herramientas. Tendremos que pensar». Durante el resto de la mañana, limpiaron el polvo, arreglaron un poco el techo y encendieron un fuego nuevo. Rosario cocinó una sopa pobre con los últimos frijoles. Mientras servía, pensaba en las palabras de Julián. «Entenderás cuando llegue la luna llena». Miró hacia el cielo gris y calculó. Faltaban 3 noches. Por la tarde, bajó al pueblo en busca de pan y queroseno. Tenía solo 2 monedas. Cuando entró en la tienda, las conversaciones se detuvieron. 2 mujeres la miraron con asco. «Mira nomás quién volvió», dijo una, fingiendo sonreír. «¿La que robó al patrón?». Rosario fingió no escuchar. Caminó hasta el mostrador. «Don Facundo, ¿me daría un poco de pan y aceite?». El tendero la observó con lástima. «Rosario, la cuenta de tu marido sigue sin pagarse. Son 15 pesos. No tengo dinero, pero puedo trabajar». «No, mujer. El patrón Guzmán prohibió que te demos crédito. Dijo que eres una deudora peligrosa». Rosario sintió una punzada en el estómago. El orgullo la quemó. Dio un paso atrás, con los ojos húmedos. «Entonces me iré. Pero recuerde mis palabras, don Facundo. Pronto voy a pagarle todo, peso por peso». Al salir, un caballo se detuvo en medio de la calle. Encima, un hombre con sombrero ancho y botas relucientes. Sonreía de forma desagradable. «¿Así que la viuda ha vuelto al pueblo?», preguntó. Era Mauricio Guzmán, sobrino del patrón. «Dicen que vive en el viejo granero. Esa tierra ya no le pertenece, señora». Rosario apretó la vieja bolsa contra el pecho. «Está a mi nombre». «No por mucho tiempo», replicó él bajando del caballo. «Mañana vendrán mis hombres para revisar los papeles. Si no se va, se lo quitaremos todo, hasta a sus chamacos». El tono de amenaza fue claro.
Rosario lo miró fijamente, conteniendo el temblor. Si se atreven a tocar a mis hijos, lo lamentarán. Mauricio rió. ¿Tú? ¿Una mujer sola? No digas barbaridades. Nos vemos pronto, viudita. El caballo se alejó levantando polvo. Rosario permaneció quieta, con las piernas flojas, hasta que un joven del mercado se acercó. Doña, tenga. Le ofreció un pedazo de pan envuelto en papel. Ella lo miró sorprendida. No puedo aceptarlo. Es pan viejo. Nadie lo quiere. Para los niños. Rosario lo tomó con gratitud. Caminó de regreso al granero con el corazón dividido entre miedo y esperanza. A lo lejos, las nubes se teñían de rojo. La silueta del granero, recortada contra el ocaso, parecía más viva, como si la esperara. Esa noche, cuando sus hijos dormían, encendió la vela y envolvió el pañuelo con el anillo de Julián alrededor de la mano. Miró hacia el hueco abierto bajo el piso. «¿Qué escondiste aquí, amor?», murmuró. Volvió a oír el viento moverse entre las paredes, casi como una voz. De pronto, algo brilló. Entre las tablas junto a la entrada, había una ranura en la madera, y dentro, un pedazo de metal oxidado. Lo extrajo. Era una llave pequeña, torcida, cubierta de barro. Rosario la limpió con la orilla del vestido. Encajaba con el candado del cofre. Lo giró con cuidado. Sonó un clic seco, como un suspiro liberado después de muchos años. Pero antes de abrir, un ruido en el exterior la sobresaltó. Cascos de caballos. Voces. «Ahí está el granero», gritó alguien. Rosario corrió a abrazar a sus hijos, despertándolos en silencio. Las sombras de 3 hombres se proyectaban contra las tablas de la pared. «Mamá, ¿qué pasa?», susurró Alma. «Shh, no hagan ruido». Se agacharon detrás de los fardos de paja. Afuera se oyeron risas. «El patrón quiere ver si la viuda se atreve a dormir aquí. Dicen que hay oro escondido». El corazón de Rosario latía tan fuerte que temía que la descubrieran. Uno de los hombres empujó la puerta, pero el cerrojo resistió. «Mañana volveremos con hachas», dijo otro, y los 3 se alejaron entre burlas. El silencio regresó. Rosario apretó la llave contra el pecho. Ahora ya no era solo curiosidad, era supervivencia. Si dentro de ese cofre había algo de valor, sería su única defensa. Pero no lo abriría esa noche. Esperaría al amanecer, cuando el miedo se mezclara con la luz. Cerró los ojos un instante y repitió en voz baja, sin saber si rezaba o maldecía: «Julián, protégeme, que no puedan quitarnos esto». Afuera, la luna nacía detrás de las sierras. Dentro del granero, bajo el suelo, algo brilló débilmente, como si respondiera. El primer rayo del sol entró al granero y se coló justo por la grieta del techo, iluminando el polvo suspendido en el aire. Rosario no había dormido. Sostenía la llave en la mano, mirando el cofre cubierto de tierra. El silencio era tan denso que se escuchaba cada respiración de sus hijos. Tomás se incorporó, adormilado. «¿Es de verdad lo que oí anoche, mamá? ¿Había hombres afuera?» «Sí», respondió ella con voz grave. «Los del patrón Guzmán». «Entonces tenemos que irnos». Rosario lo miró con los ojos firmes. «No, hijo. Si huimos, nos quitarán incluso la esperanza. Esto», tocó el cofre, «es lo que tu padre quiso que encontráramos». Encendió una vela, la clavó en el suelo y metió la llave. El metal giró con resistencia. El candado cayó y un leve olor a aceite rancio salió de la caja. Al abrirla, todos contuvieron el aliento. Dentro había fajos de papeles, envueltos en trapos, una pequeña bolsa de seda y algo más, una libreta de cuero gastado. Rosario abrió la bolsa primero. Dentro no había oro ni joyas, sino un puñado de piedras oscuras, como trozos de mineral. Tomás tomó una. «Son pedazos de la veta», dijo sorprendido. «Plata pura, mamá». Rosario los observó brillar bajo la luz. Su corazón palpitó.
Entonces no mentías, Julián, susurró. Debajo de las piedras había un documento doblado. Estaba amarillento, con el sello del notario del pueblo. En la parte superior se leía: Acta de herencia, propiedad de Rosario Castillo de Guzmán. Sus ojos se nublaron. Esto me nombraba dueña del terreno, dijo casi sin voz. ¿De veras, mamá?, preguntó Alma. Sí, hija. Tu padre lo preparó antes de morir. Pero alguien escondió los papeles. Rosario hojeó la libreta. Eran notas de Julián sobre la mina, dibujos de túneles, símbolos, coordenadas. Entre las páginas había una carta, con la letra torcida por el carbón y la prisa. Si lees esto, Rosario, es porque no volví. Lo que hallé no es solo plata. Es una entrada antigua, una red de galerías que nadie conoce. Allí enterré una caja más pequeña. No la busques sola. Espera la luna llena. Si la familia Guzmán se entera, te destruirán. Confía solo en el viejo Martín, del molino. Rosario respiró hondo. El viejo Martín, repitió. Vive en el cerro, junto al río. Tomás la miró preocupado. Mamá, pero si el patrón ya sabe que estamos aquí, vendrá otra vez. Por eso iremos hoy mismo, decidió. Tú te quedarás cuidando a tus hermanos. Yo hablaré con don Martín. Salió con la carta doblada dentro del rebozo. El camino era empinado, y el sol del mediodía picaba la piel. A cada paso sentía que el valle observaba, lleno de rumores y malicia. Pasó frente a la iglesia y vio a las mismas comadres del mercado. Ahí va la viuda, buscando a otro viejo, dijo una. Rosario no respondió, solo apretó el paso. Cuando llegó al molino, el sonido del agua la envolvió como un respiro. Un anciano de barba blanca y manos deformes por la harina la recibió. Rosario, dijo sorprendido. ¿Cuánto tiempo? Usted conocía a Julián, ¿verdad? Sí, hijo de una buena mujer. Era valiente. ¿Por qué lo preguntas? Ella sacó la carta. Él me dijo que confiara en usted. Encontré esto. Martín la leyó despacio, moviendo los labios. Luego cerró los ojos. Con que al fin llegaste al granero. El pobre Julián me pidió que guardara silencio hasta que una luz alumbrara esa casa. 3 años esperé. El anciano la llevó al fondo del molino. Abrió una caja de madera vieja, envuelta en mantas. Dentro había un sobre. Esto me lo dio él antes de irse. Dijo que era para ti, pero solo cuando entendieras el valor de la tierra. Rosario lo abrió. Había un mapa dibujado a mano, con líneas que salían desde el granero hacia el norte. En un punto estaba marcada una cruz. Entrada vieja. Tu marido descubrió el túnel que conecta con la mina abandonada, explicó Martín. Quería denunciar a la familia Guzmán por robar minerales del Estado, pero lo callaron. ¿Lo mataron?, preguntó con voz quebrada. El anciano bajó la mirada. Nunca se encontró su cuerpo, hija. Pero todos sabemos cómo trabajan los Guzmán. Rosario guardó el mapa entre sus ropas. No puedo huir. Tengo que acabar lo que él empezó. Entonces ten cuidado. Hay gente vigilándote. Volvió al granero antes del anochecer. Sus hijos corrieron a abrazarla, asustados. Vino un hombre, mamá, dijo Alma. Golpeó la puerta y dejó esto. En el suelo, un sobre cerrado con el sello del ayuntamiento. Rosario lo abrió con manos temblorosas. Era una notificación de embargo. Los Guzmán habían iniciado trámites para quedarse con el terreno por impago de deuda. Tenía 3 días para abandonar la propiedad. Tomás golpeó la mesa con rabia. «No pueden hacer eso». «Sí pueden», respondió Rosario. «Si no demostramos que soy la dueña legal, pero tengo el acta. Solo falta registrarla». «¿Y qué haremos?» «Iremos mañana a Durango. Allí está el notario». Esa noche apenas probaron la sopa. Afuera, los coyotes aullaban. Rosario observó a sus hijos dormirse, uno sobre otro, cubiertos con la manta. Luego extendió sobre el suelo la libreta de su marido. Estudió el dibujo del túnel y el mapa. La luna empezó a subir.
redonda y blanca. Cuando llegue la luna llena, las palabras de Julián le zumbaban en los oídos. Tomó la lámpara, la colocó sobre la rendija donde estuvo el cofre, y vio que más allá había otra tabla suelta, más pequeña. La levantó. Debajo se abría un hueco que descendía hacia la tierra. Una corriente de aire frío escapó desde abajo. Rosario sintió un escalofrío. Tomás despertó y se acercó. «¿Qué haces, mamá?» «Creo que esto no acaba aquí», respondió con voz baja. «El mapa empieza justo bajo nuestros pies». Metió el brazo y palpó algo redondo y metálico. Era una argolla. Tiró, y un trozo de suelo se movió, revelando una trampilla vieja. «Santo cielo», susurró Tomás. «Es una entrada». El corazón de Rosario latía tan fuerte que la lámpara temblaba en su mano. «Mañana, antes de ir a Durango, veremos qué hay ahí», dijo. Cerró la trampilla y se santiguó. Afuera, los gallos cantaban el final de la noche. Dentro, el aire guardaba un secreto. Ella no sabía que su cada movimiento ya era vigilado. Desde el cerro alto, una figura a caballo observaba el granero con un catalejo y sonreía. El amanecer siguiente no traería paz, sino fuego. El amanecer trajo un silencio pesado. El cielo sobre Durango era una sábana gris, amenazando lluvia, y el viento soplaba entre los tablones del granero como un lamento antiguo. Rosario se levantó antes que el sol, preparando un poco de café aguado mientras los niños dormían. No había dormido, pero su mirada tenía una nueva fuerza. Ya sabía que bajo esas tablas había más que polvo y recuerdos. Tomás se incorporó con el sonido de las brasas. «¿Vamos a abrir la trampilla, mamá?» «Sí, pero con cuidado. Nadie debe saber lo que hagamos hoy». Rozando el suelo con las manos, retiraron los fardos de paja que cubrían el hueco. La argolla metálica seguía allí, fría y brillante. Rosario respiró hondo y tiró con fuerza. La trampilla se abrió, emitiendo un crujido que resonó en toda la estructura. Un olor a tierra mojada y hierro oxidado los envolvió. La luz de la lámpara apenas alcanzaba a mostrar una escalera de piedra que bajaba entre sombras. «Parece una cueva», susurró Alma. Rosario la tomó del brazo. «Quédense arriba. Yo bajaré primero». Ató la lámpara a un lazo y empezó el descenso. Los escalones estaban cubiertos de polvo y raíces secas. Cada paso soltaba una nubecilla que olía a siglos. En el fondo, el aire se hizo más frío, más espeso. Escuchó el goteo de agua en alguna parte, y el eco de su propia respiración le devolvía sonidos de otro mundo. Al llegar abajo, vio un corredor estrecho, construido con piedras toscas. En las paredes, marcas talladas con cuchillo, letras, flechas, fechas. Una de ellas decía 1887. En el suelo, algo brillaba. Una moneda antigua, con el rostro del primer patrón Guzmán. Rosario la guardó sin pensar. Más adelante, una puerta de hierro oxidado bloqueaba el paso. La empujó, pero resistió. «Debe haber otra manera», murmuró. Subió otra vez. Tomás la esperaba, mordiéndose las uñas. «¿Qué hay ahí abajo?» «Un pasadizo viejo. Creo que lleva a la mina, pero está cerrado». Tomás miró el mapa que su madre había traído del molino. «Aquí dice, paso oeste bloqueado. Solo herramientas del taller. Tal vez esa llave vieja sirva otra vez». Rosario la probó. Al principio no giraba, hasta que con un golpe seco encajó. Un ruido metálico subió desde las profundidades. «Se abrió», dijo, y su voz tembló. Alma quiso bajar también. «No, hija, tú cuidarás de Benito. Si no regreso al mediodía, llévense las cosas al molino de don Martín». «Pero, mamá, es una orden». Tomás insistió en acompañarla. Bajaron juntos, uno detrás del otro, con la lámpara iluminando apenas sus rostros llenos de polvo. Cuando cruzaron la puerta, encontraron una galería más amplia. El techo goteaba, y el aire estaba cargado de un olor metálico. En el suelo había restos de herramientas
y trozos de madera carcomida. Sobre una pared se distinguía una palabra escrita en carbón. No sigas. Rosario tragó saliva. Tu padre debió estar aquí, susurró. Caminaron unos metros más hasta toparse con una cavidad redonda, casi del tamaño de una habitación. En el centro había una mesa de piedra. Encima, una caja pequeña, cubierta por cera derretida, con una vela extinguida aún clavada. Tomás la abrió despacio. Dentro, un pañuelo con el nombre Julián Castillo, bordado con hilo rojo, un rosario de plata y un cuaderno envuelto en piel. Rosario lo tomó entre lágrimas. Esto es suyo. El corazón le estallaba. Abrió el cuaderno. Eran anotaciones de la mina. Medidas, códigos, dibujos de túneles secretos. Pero entre las páginas encontró algo más. Una foto amarillenta donde Julián aparecía con 3 hombres, todos sonrientes. Y uno de ellos era Mauricio Guzmán, el sobrino del patrón. En el reverso, una nota. El trato no debía hacerse, lo saben. Rosario sintió un mareo. Él trabajaba con ellos, dijo con voz quebrada. ¿Qué trato, mamá? No lo sé aún, pero tu padre descubrió algo que los Guzmán querían ocultar. De pronto, un ruido metálico estremeció la galería. Un golpe seco, seguido de voces apagadas. Arriba hay alguien, susurró Tomás. Rosario apagó la lámpara de golpe. Quedaron en penumbra, con los latidos amplificados. Las voces se escuchaban encima del techo de tierra. Busquen en el granero, decía una voz ronca. El patrón quiere todo revisado esta noche. La mujer abrazó a su hijo. Tenemos que salir por otro lado. Guiados por la luz débil que entraba por una grieta, siguieron el túnel hasta una bifurcación. En la pared, una flecha tallada señalaba hacia el norte. Decidieron aventurarse por allí. El suelo comenzó a inclinarse y el aire se volvió más cálido. Las paredes brillaban por la humedad y el polvo de plata. El sonido de un río subterráneo llenaba el espacio. Esto conecta con el arroyo del pueblo, dijo Rosario, recordando el mapa. Pero antes de hallar salida, un trueno resonó. Desde el fondo opuesto llegó un estruendo seguido de tierra cayendo. «¡Se está derrumbando!», gritó Tomás. Corrieron como pudieron. La lámpara chocó contra una roca y se apagó. Polvo, oscuridad, gritos. Rosario sintió una piedra rozarle el hombro. «¡No te sueltes!», ordenó. De repente, un haz de luz se filtró por otra grieta. Rosario empujó con todas sus fuerzas hasta abrir un agujero por donde apenas podían pasar. Salieron jadeando entre matorrales, a varios metros detrás del granero. La tierra tembló otra vez. Una parte del suelo colapsó y el túnel quedó cubierto. Rosario cayó de rodillas, tosiendo polvo. «Gracias, Dios mío», susurró. Tomás la abrazó. «¿Qué hacemos ahora?». Ella lo miró con lágrimas y determinación. «Guardar esto. Nadie puede saber lo que encontramos hasta que tengamos cómo defendernos». Volvieron al granero apenas anochecía. Alma corrió hacia ellos llorando. «Pensamos que murieron. Estamos bien, hija. Pero escuchen. Mañana iremos a Durango, temprano. Ese papel, el acta de herencia, nos salvará». Mientras los niños comían pan y leche vieja, Rosario escondió el cuaderno de Julián dentro del doble fondo de una caja. No sabía que, afuera, 2 hombres observaban desde lejos con linternas. «¿Y bien?», preguntó uno de ellos. «Los vimos salir del suelo. Hay algo bajo ese granero, estoy seguro», respondió el otro. «Avisemos a Mauricio. Si encontramos lo que el difunto escondía, el patrón nos va a premiar». Los hombres montaron los caballos y desaparecieron entre los árboles. Dentro del granero, Rosario escuchó el soplo del viento y cerró los ojos un instante, agotada. Su cuerpo vibraba de miedo y rabia mezclados. «Te juro, Julián, que no dejaré que te borren», susurró mirando al techo. Al alejarse la cámara imaginaria, el granero quedaba solo, respirando polvo y secretos. Bajo la tierra, muy
Muy abajo, una vela encendida sin explicación iluminaba un nombre raspado en la pared. RC. Rosario no lo vio, pero su destino acababa de despertar. El amanecer trajo una luz enferma, amarillenta, cargada de polvo. El cielo rugía con relámpagos lejanos, presagiando tormenta. Rosario había pasado la noche velando junto al fuego apagado, con el acta de herencia doblada bajo el rebozo y el cuaderno de Julián escondido bajo la paja. Afuera, el granero crujía como si respirara. Tomás se desperezó. ¿De verdad iremos a Durango, mamá? Sí, hoy mismo. Rosario revisó la bolsa con lo poco que tenían. 3 pesos, un trozo de pan duro y agua. Si logro registrar esta acta, nadie podrá tocarnos. Amarraron las cosas y salieron antes del amanecer. Alma cargaba a Benito sobre la espalda, y la brisa húmeda les golpeaba el rostro. Los caminos de tierra estaban vacíos, solo el sonido de las cigarras y algún gallo a lo lejos. A medio trayecto se toparon con una carreta que bajaba del pueblo. El conductor, un hombre gordo con sombrero de paja, los miró con sorna. Viuda, ¿a dónde tan temprano? A Durango, contestó Rosario sin detener el paso. El camino está peligroso. Dicen que anoche se escaparon unos hombres del campamento minero. Mejor regresen. Gracias, pero debo ir, respondió ella y siguió andando. El sol ya estaba alto cuando divisaron el letrero del ayuntamiento. Dentro, el notario de barba pulcra la recibió con una mirada cansada. ¿Nombre completo? Rosario Castillo de Guzmán. El hombre levantó una ceja. ¿De los Guzmán? ¿La familia de la hacienda? Rosario dudó un segundo. Viuda de Julián Guzmán. Él hojeó los papeles con lentitud. Esta acta tiene fecha anterior a la del actual propietario. Sin embargo, aquí falta la firma original del notario. Y yo no veo mi sello. Pero el documento estaba en su cofre, señor. Mi marido lo guardó para protegernos. Sin sello, no tiene validez. Cualquiera puede haberla escrito. Rosario sintió que el alma se le caía. No miente usted, señor notario. Ese papel es la última voluntad de un hombre honrado. El notario suspiró. Mire, mujer, le daré un consejo. Váyase lejos. Los Guzmán no pierden tiempo ni usan abogados cuando quieren algo. Cuando salía del edificio, una sombra bloqueó la puerta. Era Mauricio Guzmán, con traje claro, impecable y sonrisa venenosa. Sabía que vendrías, dijo. El notario me avisó. Rosario lo miró sin miedo. No voy a entregarte lo que me pertenece. ¿Lo que te pertenece? Rió él. Nada fue tuyo jamás. Ni la hacienda, ni esa choza, ni siquiera el apellido. El acta lo dice. Aun si fuera verdadera, yo podría borrarte del mapa antes del atardecer. Mauricio se inclinó y habló en susurro. Entiende, lo que tu difunto escondió no era suyo, era nuestro. Y si sigues buscando, los tuyos sufrirán por su culpa. La empujó suavemente al pasar, dejando en el aire un olor a colonia y amenaza. Rosario lo siguió con la mirada, con el corazón ardiendo. Tomó a sus hijos de la mano y salieron sin mirar atrás. Caminó sin rumbo hasta llegar a la plaza. Allí, frente a una fuente seca, se sentó un instante. «Mamá, ¿qué haremos ahora?», preguntó Alma. Rosario miró el cielo cubierto de nubes. «Volver al granero. Hay algo que no terminamos de ver». Regresaron bajo la lluvia. El viento frío les cortaba las mejillas y el barro se pegaba a los pies. Cuando llegaron, el lugar olía distinto, como si alguien hubiera estado allí. Rosario sintió una punzada de alerta. «No toquen nada», ordenó. El fuego estaba apagado y el piso presentaba huellas nuevas. Tomás se agachó. «Estas botas no son nuestras, mamá». Rosario corrió hacia la trampilla. Estaba cubierta, pero algo bajo la paja sobresalía, un fragmento de madera tallada. Lo levantó. Era una tapa, cuadrada, con un sello a medio borrar. Al limpiarlo con el trapo, distinguió letras casi extinguidas. RC. Propiedad Guzmán.
1899. Esto estaba debajo del suelo, dijo Tomás. Rosario la observó con atención. Notó que la madera tenía clavos sellados con cera. Debe ser parte de otro cofre. Uno más antiguo. Con esfuerzo retiraron la tierra alrededor. Debajo emergió un rectángulo de hierro, del tamaño de un tronco grande. Estaba completamente cerrado, cubierto por una capa negra de humedad. «Ayúdame a moverlo», dijo Rosario. El metal gimió al levantarlo. Un grabado casi invisible resplandeció. «El que lo abra sin fe será maldito». Alma retrocedió asustada. «Mamá, no lo abras. Ya no hay fe que perder, hija. Solo verdad». Rosario golpeó los bordes con una piedra hasta romper la cera. El sonido hueco resonó como un trueno. Cuando por fin logró levantar la tapa, un frío inexplicable llenó el aire. Dentro, envueltos en tela podrida, yacían huesos humanos y una cajita de metal con la tapa grabada. El silencio pesó. Benito, aún sin entender, empezó a llorar. «Julián», murmuró Rosario, temblando. «¿Qué hiciste, amor?» Tomás levantó la cajita más pequeña. En la tapa se veía el nombre casi borrado. Mauricio G. Rosario sintió el pecho apretarse. Esto pertenece a los Guzmán. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Abrió con cuidado la cajita. Dentro había monedas antiguas, un anillo con piedra roja y un papel ennegrecido. Lo desplegó con manos trémulas. Era un contrato, con las firmas de Julián y Mauricio Guzmán. El encabezado decía: «Acuerdo de extracción ilícita, Beta Norte». Rosario lo comprendió todo. Lo usaron. Hicieron que firmara para luego culparlo del robo. Lo traicionaron y después lo enterraron aquí, donde nadie buscaría. Su llanto salió seco, sin ruido. Tomás, abrazándola, dijo con rabia: «Entonces podemos probar su inocencia». «Sí, hijo, pero antes debemos sobrevivir». Un trueno estremeció el techo. Rosario guardó la cajita en una bolsa y volvió a sellar el cofre. «Mañana llevaremos esto a don Martín. Él sabrá qué hacer». Pero cuando apagó la lámpara, oyó pasos fuera del granero. Voces. Caballos. Mauricio había cumplido su amenaza. «Abran o derribamos la puerta». Rosario abrazó a sus hijos, el corazón en llamas. Sabía que no había salida fácil. Sin embargo, bajo la paja, la tierra vibraba débilmente, como si algo más durmiera ahí. Algo que aún no había mostrado todo su poder. La noche cayó sobre el valle como una manta de plomo. El viento silbaba entre los árboles y hacía gemir el techo del granero, que parecía a punto de romperse. Rosario sostenía la vela temblorosa mientras los niños se apiñaban contra ella. Afuera, los cascos de los caballos golpeaban la tierra con furia contenida. «¡Abran! ¡O por las malas!», vociferó una voz de hombre. Rosario reconoció el acento apaleonado de los capataces del patrón. «Tienen órdenes de revisar la casa, mujer. No oponga resistencia». Tomás se irguió, con el rostro tenso. «Déjame hablar con ellos, mamá». «No», dijo ella. «Escóndanse detrás del corral. Pase lo que pase. No salgan hasta que yo lo diga». Tomás dudó, pero obedeció. Rosario respiró profundamente y abrió el cerrojo. La puerta se abrió con fuerza y dos hombres entraron sin pedir permiso, bajo la lluvia. El primero era gordo, con una cicatriz en la ceja. El segundo, delgado, ojos amarillos como gato. «Buenas noches, viudita», dijo el gordo, empapando el suelo de barro. «Venimos por orden de don Mauricio Guzmán». «¿Qué quieren?» «Revisar sus pertenencias. Hay rumores de que aquí guarda cosas que no le pertenecen». El delgado movió la lámpara, iluminando cada rincón. Se detuvo frente a la trampilla, cubierta apresuradamente con paja. «¿Y eso?», preguntó. Rosario contuvo el impulso de taparla. «Nada, un hueco viejo. El piso está dañado». El hombre dio un paso. Rosario se interpuso. «Está podrido, puede caerse». El gordo rió. «Ah, ¿te preocupa nuestra seguridad? Qué amable».
Sin previo aviso, la empujó con el hombro y la apartó. El delgado levantó un rastrillo y apartó la paja. «Mira, aquí hay marcas recientes». Dijeron que no escondía nada, ¿eh? Rosario se lanzó a detenerlos, pero la tomaron de los brazos. «Suéltenme». «Tranquila, mujer. Solo cumplimos órdenes». El gordo bajó la cabeza por la trampilla con la lámpara en la mano. «Sí que hay algo. Una caja de hierro», gritó desde abajo. El sonido de metal al chocar contra el suelo resonó en la oscuridad. Rosario sintió que el corazón se le salía por la boca. «No la abran. Esa caja pertenece a mi difunto». «Entonces ahora pertenece al patrón», replicó el delgado. Rosario forcejeó con todas sus fuerzas. Logró soltarse y bajó corriendo la escalera. El gordo intentaba abrir el cofre con una palanca. Ella tomó un trozo de madera y lo golpeó en la espalda. El hombre soltó un grito. «¡Maldita loca!» y levantó la mano para golpearla. Antes de que su puño cayera, un disparo retumbó afuera. Los tres se quedaron inmóviles. Silencio. Otro disparo. Más lejos. Luego voces alarmadas. «¡Vienen soldados! ¡Del cuartel de San Marcos!» Los hombres se miraron, confundidos. «Nos vamos», dijo el delgado. «Después volveremos por esto». Subieron corriendo, empujando a Rosario hacia la pared. En segundos, los cascos de sus caballos se perdieron entre la lluvia. Rosario jadeó, apretando su hombro dolorido. Tomás apareció desde la escalera. «¿Qué pasó? ¿Los mataste?» «No, escaparon. Pero saben lo que hay aquí». «¿Y los tiros?» «No lo sé. Quizá el cielo nos dio un respiro». Tomás la ayudó a cerrar el cofre. Afuera, la tormenta seguía. Rosario encendió otra vela, mirando las sombras moverse contra las paredes. Su respiración aún estaba descompasada. «No podemos quedarnos, mamá», dijo Tomás. «Van a regresar con más». «Lo sé. Pero tampoco podemos irnos sin probar quién fue tu padre». Sacó de su rebozo la cajita metálica con el nombre de Mauricio G. «Esto es nuestra arma. Si la pierden, nos borran. Si la mostramos sin cuidado, nos matan». Pasó la noche redactando una carta que comenzó con mano temblorosa. Al gobernador del estado de Durango, testimonio de Rosario Castillo. La escribió hasta el amanecer, mientras los niños dormían. Al despuntar el sol, guardó la carta en una botella vacía y la escondió en el pozo seco detrás del granero. El campo olía a lodo fresco y miedo. La lluvia había cesado, pero el viento dejaba oír un murmullo bajo. Rosario salió al patio con el rostro endurecido. No era la misma mujer que llegó allí semanas atrás. Por primera vez, levantó la mirada al horizonte. «Ellos creen que somos débiles», murmuró. «No saben de lo que una madre puede ser capaz». Su decisión era clara. Esa noche llevaría la caja al molino, al viejo Martín. Si la atrapaban, al menos uno sabría la verdad. Pasado el mediodía, mientras preparaban un poco de sopa con maíz, un grupo de jinetes apareció en la colina. Eran más de 5, con rifles. «Mamá», gritó Alma. «¡Vuelven!». Rosario apagó el fuego. «A la trampa», ordenó. Bajaron al pasadizo subterráneo y cerraron la trampilla desde dentro. El ruido de los cascos y las voces resonó arriba. «Busquen por todas partes», gritaba Mauricio furioso. «Quiero esa caja». El eco de sus pasos se oía sobre sus cabezas. Rosario contuvo la respiración. Benito empezó a llorar y le tapó la boca con el rebozo. Una sombra cruzó justo sobre ellos. «Revisen el pozo también», ordenó Mauricio. Rosario sintió un frío recorrerle el cuerpo. Allí estaba la carta. Unos segundos después, se oyó el sonido de una piedra cayendo, y luego un grito. Se rompió la cuerda. Uno cayó dentro. El caos los distrajo lo suficiente. Rosario aprovechó el momento para moverse. «Tomás, por esa galería, rápido». Gatearon por el túnel oscuro, apenas iluminado por la lámpara que Tomás cargaba. Atrás, los gritos se volvían confusos.
Al salir por el extremo norte, el aire libre les golpeó el rostro. Desde ahí, vieron cómo, arriba del cerro, ardían llamas. El granero empezaba a prenderse fuego. Rosario se arrodilló, con lágrimas y furia. «¡Lo quemaron!», gritó Alma. «No», murmuró Rosario con voz ronca. «Lo encendieron pensando destruirnos. Pero el fuego va a revelar su culpa». El aire olía a madera quemada y venganza. Rosario apretó contra su pecho la cajita metálica, mientras las llamas teñían el cielo. «Esto no termina aquí, Julián. Aún tengo tu voz dentro del pecho», susurró. «Y haré que todo Durango escuche lo que me hicieron». Abajo, en el fondo de la galería, el brillo de algo dorado se reflejó en las paredes, como si el propio suelo respondiera a su promesa. El amanecer encontró a Rosario y sus hijos escondidos entre los matorrales del cerro. Desde allí, el humo del granero todavía subía al cielo, espeso, ennegrecido, con olor a madera quemada y recuerdos. El fuego había devorado lo poco que poseían, pero no la verdad. Tomás observó el humo con los ojos llenos de rabia. «Nos dejaron sin nada otra vez, mamá». Rosario lo tomó de los hombros. «Nos dejaron sin techo, pero no sin alma. Lo importante lo llevamos aquí». Golpeó su pecho con el puño cerrado. El sol comenzaba a calentar las piedras. Rosario decidió caminar hasta el molino de don Martín, antes de que alguien del pueblo los descubriera. Avanzaron entre espinas y polvo, con Benito medio dormido sobre el rebozo. Cada paso era una punzada de cansancio y miedo, pero también de fuego interno. Cuando llegaron, el molino parecía abandonado. El sonido del agua que movía la rueda se mezclaba con el canto de las chicharras. Rosario golpeó la puerta. «¿Don Martín?» «Soy Rosario Castillo». El viejo apareció cojeando, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. «Santa Madre, ¿qué te pasó? Creí que los habían matado. Vi el humo del valle. Vinieron por nosotros. Quemaron el granero, pero guardé esto». Le mostró la pequeña cajita metálica. El anciano la observó como si reconociera un fantasma. «Esa marca, la vi antes. Es el sello de los Guzmán viejos, los que fundaron la mina hace 50 años. Dentro hay un contrato y huesos. Creo que mataron a mi esposo para ocultar su traición». Martín suspiró, apoyándose en el bastón. «Entonces tienes en tus manos la prueba más peligrosa de todo Durango. Si la ven, no vivirás para contarlo. Por eso necesito su ayuda». La anciana mirada del molinero se suavizó. «Tu marido confió en mí por una razón. Sígueme». Cruzaron el patio hasta una habitación trasera. En el suelo, bajo costales de maíz, el viejo levantó una puerta de piedra. Debajo había unas escaleras que bajaban hacia un sótano húmedo, iluminado por una sola bombilla. El aire olía a tierra y aceite. Allí, cubiertos por una lona, descansaban varios rollos de planos, herramientas antiguas y un escritorio en ruinas. «Este era mi taller. Aquí venía Julián cuando quería pensar lejos de los ojos del patrón», dijo el anciano. Rosario recorrió las mesas con asombro. Entre los papeles había mapas de las vetas mineras, notas con nombres de pueblos y esquemas con rutas subterráneas. Martín sacó de un cajón un paquete envuelto en tela. «Tu esposo lo dejó aquí el mismo día que desapareció. Me pidió que lo guardara hasta que tú volvieras». Rosario lo abrió con cuidado. El olor a tinta vieja la golpeó. Eran cartas numeradas con la letra de Julián. En la primera, fechada un mes antes de su muerte, escribió: «Si algo me pasa, Rosario, no creas que fue un accidente. Encontré bajo la veta norte un acceso sellado con emblemas del ejército. Allí hay documentos y lingotes marcados con fechas de la guerra. Guzmán intentó comprarlos. Yo me negué. Él juró que mi familia pagaría». Rosario sintió que el corazón se le paralizaba. Entonces todo era cierto. Lo mataron para quedarse con lo que halló. Martín asintió. Y también para borrar su nombre del registro.
Mira esto. Abrió otro plano. Mostraba un túnel sigiloso que pasaba bajo la vieja hacienda Guzmán, conectando la mina con el sótano principal. Esa es la entrada que buscaban los hombres del patrón, murmuró Rosario. Durante horas revisaron las cartas una por una. En ellas, Julián narraba su temor a ser descubierto, los rumores de contrabando, los nombres de los cómplices de Mauricio. Entre las últimas páginas había un dibujo detallado de una caja numerada, igual que la encontrada bajo el granero. En la esquina inferior, una frase escrita con firmeza. Solo una promesa me mantiene vivo. Mi Rosario sabrá la verdad. Las lágrimas se deslizaron sin permiso. Te lo prometo, Julián. No morirás en silencio. Martín la observó con respeto. Aún tienes que sobrevivir para cumplirlo. El patrón no descansará. Anoche mandó a buscarte en todas las cantinas del valle. De pronto, la puerta de arriba se golpeó con violencia. «Abran en nombre de la ley», se oyó una voz masculina. Rosario se tensó. Martín apagó la bombilla y le susurró. «Por aquí». Movió una piedra del muro y reveló un túnel estrecho que salía al río. Tomás cargó la caja. Alma tomó al pequeño Benito, y los 5 descendieron entre sombras. Mientras corrían, oyeron las voces de los guardias arriba. «Revisen todo el molino. El patrón dice que esconden papeles aquí». El eco de botas retumbó sobre sus cabezas. Rosario sostuvo la mano de Tomás con fuerza. «Más rápido, hijo». El túnel desembocaba junto a un arroyo cubierto de matorrales. La luz del día los cegó por un instante. El cielo ardía gris y rojo. En el horizonte se alzaba la silueta de la hacienda Guzmán, imponente, vigilante, como una amenaza viva. Rosario respiró hondo. Allí termina todo esto. Dentro de esos muros está la prueba que falta. Martín la miró horrorizado. ¿Quieres entrar ahí? Sí. Si Julián escribió que el acceso está bajo la hacienda, la verdad duerme allí. Rosario, es una locura. Es justicia, y la justicia nunca se logra pidiendo permiso. El anciano se quedó sin palabras. Al final asintió con tristeza. Entonces esperarás hasta la medianoche. Conozco un camino oculto por donde pasaban los arrieros, pero una vez dentro, ya no hay vuelta atrás. Rosario sujetó su rebozo, miró a sus hijos y dijo, «No hemos llegado tan lejos para temerle a la oscuridad». El viento del valle sopló fuerte, levantando el polvo y la ceniza del granero destruido. En sus ojos brillaba la mezcla de dolor y furia que precede a la venganza. Mientras se alejaban río abajo hacia el nuevo refugio, el sol se hundía tras los cerros. Entre las ramas, un cuervo negro graznó, presagio de lo que vendría. Nadie en el pueblo lo sabía aún, pero esa noche, la viuda de Julián Guzmán regresaría al corazón de la hacienda, y los muertos tendrían voz otra vez. La noche cayó densa, silenciosa, como un manto que apagó el ruido del mundo. El río brillaba a lo lejos bajo la luna llena, mientras Rosario, Tomás, Alma, Benito y el viejo Martín se preparaban para cruzar el último tramo. La hacienda Guzmán se levantaba sobre el cerro, con sus muros blancos, resquebrajados por el tiempo y los secretos. Detrás de ellos, el molino dormía bajo la niebla. «Por aquí», susurró Martín, apartando las ramas con su bastón. El sendero lo abrieron los arrieros, cuando todavía existía el paso del pozo. Nadie lo usa desde la peste del 09. Rosario lo siguió en silencio, cargando la lámpara envuelta en un trapo. La tierra bajo sus pies estaba fría, húmeda. El olor a musgo le llenaba la nariz. Al llegar a la base del cerro, apareció ante ellos un pozo seco cubierto por maleza y piedras. Las cigarras callaron al mismo tiempo, como si la noche contuviera el aliento. «¿Aquí está la entrada?», preguntó Tomás. «Sí», respondió Martín. «Tu esposo me contó que bajo este pozo hay un túnel que lleva directo a las bodegas de la hacienda». Rosario miró el agujero profundo.
Desde abajo subía un viento helado, con olor a hierro y sal. «Dame la cuerda», dijo. «Mamá, no», protestó Alma. «Puede ser peligroso. Todo lo que vale la pena tiene peligro, hija». Ató la cuerda a una roca, sujetó la lámpara entre los dientes y descendió. Las paredes del pozo estaban cubiertas de raíces gruesas. A mitad del descenso, una voz la alcanzó desde arriba. «¿Ves algo?», gritó Martín. «Sí, hay un hueco lateral. Creo que esto continúa». Puso los pies en el fondo y vio una abertura oscura, apenas lo bastante grande para pasar de lado. Se arrastró unos metros hasta que el aire cambió. El olor a humedad se volvió más dulce, más antiguo, como el de la madera podrida mezclada con incienso. Del otro lado había un pasadizo tallado en piedra con símbolos grabados. Cuando Tomás bajó detrás de ella, la lámpara apenas iluminaba 3 metros alrededor. «Este lugar parece una tumba», murmuró. «Tal vez lo sea», respondió Rosario. «Pero también puede ser la prueba que buscamos». Siguieron avanzando. A cada paso, una gota caía del techo, golpeando el suelo con sonido hueco. En las paredes había marcas cuadradas, y en una piedra se distinguía el grabado de una balanza, el símbolo de la justicia, medio borrado por la humedad. Al fondo del túnel se alzaba una pequeña gruta. En el centro había un pedestal de hierro cubierto por polvo, y sobre él una caja de madera, con el sello de la familia Guzmán. Rosario la iluminó con la lámpara. El nombre grabado era casi invisible. Propiedad de la Corona. Año de 1864. «Esto es más antiguo que la hacienda», susurró Martín, boquiabierto. «Dios mío». Julián tenía razón. Rosario se acercó y vio que la caja tenía cerradura doble. Buscó entre sus ropas la llave oxidada que había encontrado meses antes en el granero. La probó. Encajó. El metal cedió con un clic. Dentro había paquetes de documentos envueltos en trapo. Las letras eran visibles aún. Ministerio de Defensa, Guadalajara, 1866. Rosario los tocó con manos temblorosas. «Son documentos de guerra, registros de armas, metales y transportes», leyó Martín. «Si esto llegó aquí, significa que los Guzmán compraron plata ilegal del ejército y enterraron todo para borrar su rastro». En una esquina, algo brilló. Rosario retiró el trapo y descubrió una pequeña estatua dorada. Un águila con las alas abiertas, con incrustaciones de piedras verdes. «No es solo plata», murmuró. «Es oro imperial». Tomás la miró maravillado. «Papá encontró esto, y ellos lo mataron por ocultarlo». Rosario apretó la cruz de su cuello. «Entonces lo que queda por hacer es sacarlo a la luz». Pero antes de continuar, escucharon un crujido detrás de ellos. Un eco seco, metálico. «¿Oyeron?», susurró Alma. El viejo Martín giró la lámpara. En el pasillo, una sombra se movía. «¡Corran!», gritó Rosario. La lámpara titiló mientras retrocedían. Voces resonaron. «¡Los vimos! ¡Están aquí abajo!». La voz era inconfundible. Mauricio Guzmán. Rosario sintió que el miedo se convertía en fuego. Tomó la caja de documentos y la abrazó contra el pecho. «Por aquí, mamá», dijo Tomás, señalando otra grieta junto al muro. Era un túnel estrecho, cubierto de raíces y piedras sueltas. Se arrastraron entre la oscuridad, oyendo detrás los disparos. Las balas rebotaban contra las paredes, en un estruendo ensordecedor. «No los dejen escapar», rugió Mauricio. A unos metros, el túnel se abría a una cueva más grande, iluminada por una grieta en el techo, por donde entraba la luz de la luna. El agua caía desde arriba formando un pequeño estanque. Rosario tropezó y casi cayó dentro, pero Martín la sostuvo. «Sigue. Aún no estamos lejos de la salida». Pero Mauricio y sus hombres ya los alcanzaban. El eco de sus botas retumbó en la piedra.
Rosario escondió la caja bajo una roca y se volvió hacia ellos. Mauricio apareció con el rostro rojo de ira. «¿Así que era cierto?», rugió. «Tú destruiste a mi familia, maldita mujer». «No, Mauricio, solo tú los condenaste cuando mataste a mi esposo». Él levantó el revólver, apuntándole al pecho. «Tu marido era un ladrón, y tú su asesino». El disparo sonó como un trueno, pero la bala se desvió. Martín, con un bastón de hierro, había golpeado el brazo de Mauricio justo a tiempo. El viejo cayó al suelo, herido. Tomás tomó la lámpara y la lanzó contra la pared. Las llamas se extendieron al aceite derramado. El fuego iluminó la cueva con un resplandor infernal. Mauricio retrocedió, cubriéndose el rostro. Rosario corrió hacia el túnel opuesto, tirando de los niños. Detrás de ellos, el techo tembló. Un trozo de roca cayó, separando a los perseguidores. Cuando por fin asomaron a la superficie, el viento frío los recibió con olor a libertad y ceniza. Estaban del otro lado de la hacienda, cerca del arroyo. Desde la distancia, vieron cómo las llamas salían de la cueva, devorando los cimientos del viejo pozo. Rosario, jadeando, se arrodilló con la caja en brazos. «Ya está, Julián», susurró entre lágrimas. «Hemos sacado tu verdad del infierno». A su alrededor, el fuego iluminaba los rostros de sus hijos. En ellos no había miedo, sino una fuerza nueva, templada por el horror y la esperanza. Pero mientras contemplaban el amanecer, ninguno notó que, más allá del arroyo, un grupo de jinetes observaba en silencio. Eran hombres vestidos de uniforme. Y al frente, un capitán con insignias del gobierno bajó la mirada hacia su escolta y dijo: «Esa mujer tiene algo que pertenece al Estado. Captúrenla viva». El viento sopló con fuerza, llevándose el último rastro de humo del pozo, y con él, la falsa paz que creían haber alcanzado. El amanecer sobre las sierras parecía rojo de sangre. Rosario y sus hijos avanzaban por el borde del arroyo, cubiertos de polvo y humo. El viejo Martín apenas podía sostenerse. Su hombro herido sangraba bajo la camisa. A lo lejos, el fuego del pozo aún ardía como una herida abierta en la tierra. «Tenemos que seguir», dijo Rosario con voz firme. «Si nos alcanzan, todo se habrá perdido». Tomás cargaba la caja con los documentos. Alma sostenía a Benito dormido sobre el rebozo. El silencio se rompía solo con el canto de los grillos y el gemido del viento. Cuando llegaron al molino, Rosario pensó que por fin estarían a salvo. Pero algo no estaba bien. Las puertas estaban entreabiertas y el interior revuelto. En el suelo, restos de maíz, sacos rotos, huellas de botas mojadas. «Dios mío», murmuró Martín con un hilo de voz. «Estuvieron aquí». De pronto, una voz surgió de la sombra. Tardaron en volver. Pensé que se habían ahogado. Era Mauricio Guzmán. Su ropa estaba quemada, manchada de hollín, pero en su mano seguía brillando una pistola. A su lado, 3 soldados del gobierno apuntaban con fusiles. Rosario se interpuso frente a sus hijos. «¿Qué hiciste, Mauricio? ¿Ahora trabajas con el ejército?» El hombre sonrió torcido. «No confundas las cosas. El ejército trabaja para mí. Ellos solo buscan lo que tu marido robó al Estado». Martín intentó hablar. «No fue robo, fue denuncia. Su familia traficó con plata y armas». Mauricio disparó. El viejo cayó sin gritar, su bastón rodando por el suelo. Alma chilló. «¡Basta!», gritó Rosario, lanzándose sobre Martín caído. «¡Cobarde!». Mauricio giró la pistola hacia ella. «Entrégame la caja y los dejo ir». «Mientes». «Tal vez, pero eres lista. Entrega eso o verás morir al mayor». Apuntó a Tomás. El muchacho tembló, sujetando la caja contra el pecho como si fuera un escudo. Rosario sintió un zumbido en los oídos. El tiempo se detuvo. Todo el miedo acumulado en años de miseria se volvió rabia pura. «Si vas a matarnos, hazlo mirando».
pero no tocarás a mis hijos. Apretó el puño alrededor de una piedra cubierta de sangre, la que había caído junto a Martín, y la lanzó con fuerza. Golpeó a Mauricio en la sien. El hombre gruñó y cayó de rodillas. En el mismo segundo, Tomás arrojó la caja hacia la ventana abierta. «¡Corre, mamá!», gritó. Rosario lo entendió sin palabras. Tomó a Benito en brazos, empujó a Alma hacia la puerta, y salieron mientras las balas rompían el aire. Detrás, Mauricio se levantaba tambaleando, la cara manchada de rojo. «¡Atrápenlos vivos!», gritó a los soldados. Los 3 caballos del ejército los persiguieron cuesta abajo. El viento caliente traía olor a pólvora. Rosario miró a su hijo mayor correr delante, cargando lo que quedaba del cuaderno de Julián. Llegaron a un campo de magueyes. Allí, Tomás se volvió y gritó: «¡Por aquí, mamá!». Entraron entre las plantas espinosas. Los soldados los siguieron, pero el terreno era traidor. El suelo se ablandaba cerca del río. Una yegua resbaló, tirando a su jinete. El disparo del fusil perdió dirección y atravesó una hoja de maguey a centímetros de Rosario. «¡Más rápido!», exclamó ella. El rugido del agua crecía adelante. Una cascada pequeña caía hacia una cueva lateral. Rosario recordó el mapa de Julián, el paso del río Viejo. «Por ahí», dijo sin dudar. «Al túnel». Entraron bajo el salto, empapados. Dentro, la oscuridad era casi total, pero el sonido del agua los cubría. Se detuvieron solo un momento. Rosario dejó a los niños recostados sobre una roca. Tomás respiraba con dificultad. Tenía una herida superficial en el hombro. «No puedo más, mamá», susurró. «Sí puedes. Tú eres hijo de Julián Guzmán, y su sangre no se rinde». Mientras oía los gritos de los soldados afuera, Rosario abrió el cuaderno y arrancó las últimas páginas escritas de puño de su marido. «Si las guardamos separadas, tendrán que matarnos a todos para destruir la verdad», dijo, repartiéndolas entre los niños. El eco de pasos se acercó. Mauricio entró al túnel con una lámpara en mano, cojeando, el rostro convertido en máscara de odio. «Se acabó, Rosario. No hay salida». Ella lo miró con una serenidad nueva. «Sí hay salida, solo que no todos merecemos verla». En ese instante, el rumor del agua se convirtió en rugido. Un desprendimiento retumbó sobre sus cabezas. Rosario vio cómo una parte del techo se resquebrajaba. Tomó a los niños y retrocedió. «Tomás, ahora». El muchacho empujó una piedra grande hacia la base del túnel. El agua presionó con fuerza, provocando un derrumbe súbito. Mauricio gritó, intentando retroceder, pero una ola de lodo y piedras lo lanzó contra la pared. La lámpara explotó, llenando la cueva de fuego y humo. Rosario corrió hacia la salida con los niños, mientras a su espalda el túnel colapsaba. La luz del día lo cegó. El agua salía disparada desde la grieta, arrastrando barro y restos del derrumbe. Se dejaron caer sobre la orilla, jadeando. Detrás, solo quedaba el rugido del río y un olor metálico. Ninguno habló por un largo rato. Benito lloraba bajito, aferrado al cuello de su madre. Cuando el sol empezó a calentar, Rosario se puso de pie. Sus ropas estaban rasgadas, llenas de barro, pero sus ojos brillaban con una claridad que nadie había visto antes. El demonio quedó enterrado. Miró a sus hijos. «Ahora iremos a Durango y contaremos lo que vimos. Mi voz será la de tu padre». Tomás levantó la mirada hacia las montañas. «¿Y si no nos creen? Entonces, aprenderán a temernos». Alma sonrió débilmente. «Papá estaría orgulloso. Papá nos enseñó a resistir, y ahora seré yo quien enseñe al mundo su nombre». El viento sopló, trayendo olor a maguey y ceniza. Rosario volvió la vista una última vez hacia el túnel. Allí, bajo toneladas de tierra y agua, quedó sepultado el hombre que la humilló y el secreto que los poderosos quisieron esconder. Pero el sonido del río no era solo un murmullo, era una promesa, un susurro de justicia
que seguiría fluyendo hasta tocar las puertas del poder. Y en alguna parte del valle, alguien observaba desde lejos. Un forastero, montado en un caballo gris, con uniforme del gobierno, una bolsa en la mano y una frase en los labios. La viuda Guzmán aún no acabó su historia. El amanecer de Durango llegó envuelto en neblina, como si el cielo dudara entre la muerte y la redención. Rosario caminaba por la carretera polvorienta con los pies descalzos y los hijos detrás, cubiertos con mantas viejas. Habían pasado 3 días desde que el túnel colapsó. Nadie en el valle ignoraba ya la historia. La viuda del minero había sobrevivido al fuego y a los hombres del patrón. Pero Rosario sabía que sobrevivir no bastaba. Tenía que ser escuchada. Llegaron a la ciudad al caer la tarde. Los carros y los gritos del mercado los abrumaron. Todo olía a pan caliente y gasolina. A las puertas del edificio del gobernador, 2 soldados detuvieron el paso. «¿Qué desea, señora?» «Entregar pruebas de un crimen», respondió con voz ronca. «¿Nombre?» Rosario Castillo de Guzmán. Los guardias se miraron entre sí. Uno de ellos asintió y la condujo por un pasillo cubierto de retratos viejos. En la oficina principal, un hombre de traje claro revisaba papeles con gesto aburrido. «¿Qué la trae, doña?» Rosario colocó sobre la mesa la caja de metal, oxidada por el viaje. Dentro están los documentos de contrabando de plata y oro, firmados por la familia Guzmán. Mi esposo fue asesinado por descubrirlos. El funcionario la observó con una mezcla de asombro y duda. ¿Dice tener evidencia física? Más que eso. Tengo los nombres de los cómplices, los planos de las minas y la lista de pagos al ejército. El hombre abrió la caja y palideció al leer los sellos oficiales. Esto es muy serio. ¿Quién más sabe de esto? Solo mis hijos y el viejo molinero, que murió protegiéndonos. El funcionario cerró los documentos. Señora, lo que hizo es peligroso. Estos papeles comprometen a familias poderosas. Rosario sostuvo su mirada sin parpadear. Durante años me humillaron, me quitaron casa y honor. Pero ya no tengo miedo. Si muero, quiero que el país sepa por qué. El silencio llenó la sala. Finalmente, el hombre se levantó. Acompáñeme. Esto debe entregarse directamente al gobernador. Pero le advierto, no todos en este edificio son sus amigos. Mientras avanzaban por el corredor, un eco de pasos resonó detrás. Rosario giró la cabeza y vio al forastero del caballo gris, el mismo que los observó desde el valle, acercarse con sonrisa controlada. «Buenas tardes, señora Guzmán», saludó. «Soy el capitán Herrera, del Cuerpo de Investigación. Nos interesa mucho lo que trae». El funcionario intercambió miradas nerviosas con el capitán. Rosario notó el cambio en el aire, el olor a peligro. «No entregaré nada sin una audiencia pública», dijo firme. «No hace falta», replicó Herrera. «Confíe en el Estado. Nosotros cuidaremos su testimonio». «El Estado no cuidó a mi esposo cuando denunció», respondió, cruzando los brazos. «Esta vez hablaré ante todo Durango, o no hablaré». El hombre endureció la mandíbula. «Si insiste, puedo arrestarla por obstrucción». Rosario sonrió, cansada pero invencible. «Arreste a una madre con 3 hijos, capitán. Hágalo frente al pueblo. A ver si todavía dicen que sirven a la justicia». Un murmullo crecía afuera. Algunos periodistas que merodeaban el vestíbulo notaron la discusión. Uno levantó la cámara. Rosario dio un paso adelante. «Mi nombre es Rosario Castillo», levantó la voz, «y vengo a denunciar los crímenes de la familia Guzmán. Mi esposo no murió por dinero, murió por la verdad. Y no volverán a enterrarla». Los flashes iluminaron su rostro cubierto de polvo. El capitán intentó detenerla, pero ya era tarde. El gobernador, alertado por el alboroto, apareció en la escalera principal. «¿Qué ocurre aquí?» El funcionario se adelantó. «Señor gobernador, esta mujer trae papeles del antiguo caso de la mina Guzmán». El mandatario miró los documentos
y su expresión cambió. Llévenla a mi despacho. Nadie toca esta evidencia. Esa noche, Rosario habló durante horas. Sobre la mina, los sobornos, los muertos enterrados, la persecución. Cuando terminó, el gobernador ordenó una investigación formal. Los periódicos del día siguiente lo anunciaron con letras grandes. Viuda de minero destapa corrupción en Durango. Mientras el amanecer llegaba, Rosario salió del edificio con los hijos de la mano. La ciudad la observaba en silencio. Una mujer pobre, vestida con harapos, había derribado a los poderosos con tiempo y verdad. ¿Y ahora, mamá?, preguntó Alma. Ahora empezamos de nuevo, respondió. Encontraron refugio en una casa pequeña que el gobierno ofreció como protección. Desde su ventana, Rosario veía el amanecer teñido de rosado. Tomás, con el brazo aún vendado, se sentó junto a ella. Papá estaría sonriendo, dijo. Papá nunca se fue, hijo. Está en ti, en tu hermana, en cada paso que damos. El silencio del valle volvió a llenarse de vida. Las campanas sonaban a lo lejos. Rosario se levantó, salió al patio y clavó una estaca en la tierra. De su bolso sacó una piedra plateada, parte del mineral que Julián había extraído años atrás. La colocó encima, como un símbolo. Aquí empieza algo nuevo, susurró. Una tierra sin miedo. El viento levantó polvo, pero también esperanza. Los niños rieron, persiguiendo gallinas, mientras ella miraba el horizonte con los ojos de quien ya venció la oscuridad. Sin embargo, en la distancia, un hombre montado observaba el valle. Era el capitán Herrera. Llevaba una carta en la mano y el emblema del ejército en el pecho. La justicia tarda, dijo con voz baja, pero nunca olvida. Y mientras el sol encendía las sierras, Rosario sintió una voz dentro del corazón, la voz de Julián. Cumpliste, mujer, pero no bajes la guardia. La verdad nunca duerme. Ella sonrió, mirando el polvo que danzaba como oro bajo la luz. Lo sé, amor. Lo sé. La cámara imaginaria se eleva sobre Durango, dejando ver los campos, las minas abandonadas y la pequeña figura de la viuda, firme, de pie frente al amanecer. El viento repite su nombre, como una promesa que el pueblo ya no olvidará jamás.